Hola amigos. Cuando ayer hablábamos de la necesidad imperiosa que tienen la OTAN y Estados Unidos de derrotar a Rusia, no es por nada baladí, ni mucho menos, el desastre de sociedades que el capitalismo está dejando a la vista. Después del deshielo de Falsimedia, que Internet le ha derretido las capas de cebolla de fino hielo con la que cubría sus vergüenzas, los ciudadanos ya empiezan a percatarse de la calaña de los jardineros del Vergel de Borrell. Dentro de este cúmulo de evidencias, destacan soberanamente, el desastre social de Estados Unidos, el enorme volcán de corrupción que ha entrado en erupción en el Parlamento Europeo, y la nazificación de la sociedad occidental a la que Rusia pretende combatir. Esto está haciendo que para todo el occidente colectivo, la guerra de Ucrania se convierte tan necesaria para su subsistencia, porque pretenden que el ruido de las bombas sea más estruendoso que el de los casos antes mencionados. Un escándalo vertiginoso como este de la Unión Europea tiene a todos los parlamentarios víctimas de ataques de ansiedad, devorando periódicos por si su nombre o el de algún familiar queda con el culo al aire sin poderlo tapar. Esta semana pasada eurodiputados han pedido que se revise a la familia de la jefa de la Comisión Europea. Un grupo de diputados europeos insiste en una investigación sobre las actividades comerciales de la familia de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Se trata principalmente de su esposo, Eiko von der Leyen. 7 diputados del Partido Verde enviaron una carta correspondiente a la Unión Europea. El documento fue publicado en el portal Newsbreak. De la solicitud de los diputados, se deduce que Eiko von der Leyen es el director médico de Orgenesis Incorporated, cuya empresa recibió 320 millones de euros de la Comisión Europea, que encabezaba su esposa. El caso está adquiriendo las proporciones de un escándalo vertiginoso, quizás el mayor desde la fundación de la Unión Europea, informa el portal griego. Los eurodiputados declaran un posible conflicto de intereses, y piden al comisionado de transparencia que investigue si los cargos de liderazgo de Eiko von der Leyen son compatibles con el rol institucional de su esposa. El portal griego recuerda que hace 5 años, cuando Ursula von der Leyen era ministra de Defensa alemana, se supo que entregó decenas de millones a firmas consultoras, y estos costos nunca se han hecho públicos. Esto, sin embargo, de ninguna manera impide que Ursula von der Leyen ocupe su puesto actual. Y cabe señalar, que no es en absoluto, un hecho por el capricho actual de un pequeño grupo de eurodiputados pueda conducir a algo. Recordemos, que en octubre se conoció que la Fiscalía Europea inició una investigación sobre la compra de vacunas contra el coronavirus por parte de la Unión Europea. Antes de eso, la Cámara de Cuentas Europea acusó a la Comisión Europea de negarse a revelar detalles del papel de Ursula von der Leyen en las negociaciones con Pfizer sobre el contrato más grande de la Unión Europea para la compra de una vacuna en mayo de 2021. Durante la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea firmó contratos para la compra de vacunas contra el coronavirus con AstraZeneca, Sanofi GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax y Valneva. Los precios exactos de las dosis de vacunas no se divulgaron con el pretexto de obligaciones contractuales de no divulgar detalles, pero se sabe que se gastaron decenas de miles de millones de euros en compras bajo estos contratos. Y luego resultó que millones de dosis de vacunas no fueron reclamadas. La propia Comisión Europea aseguró que desconocía qué provocó el interés de la Fiscalía en la compra de vacunas contra el coronavirus. Decir que estas compras en Bruselas se presentaron como un gran logro, ya que no se realizaron a nivel de estados individuales, sino a nivel de la Unión Europea. Y ahora se propone extender esta práctica a otras compras. Por ejemplo, el gas natural. Sin embargo, todavía no se han observado pasos prácticos aquí. De hecho, el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, describió el escándalo de corrupción en el Europarlamento como un caso sacado de la serie de televisión Narcos. Necesitamos reaccionar con reglas de transparencia aún más efectivas, manifestó el político italiano Paolo Gentiloni. Lo que vimos fueron escenas dignas de Netflix, de Narcos, expresó este viernes el político italiano en una entrevista con la RAI,
calificando lo sucedido de vergonzoso y perjudicial para la reputación de la Comisión y otras instituciones de la Unión Europea. Ya que, según su opinión, los ciudadanos no hacen distinciones y recuerdan que Bruselas resultó corrupta. Necesitamos reaccionar. Debemos dejar que el Poder Judicial belga haga su trabajo, y quizás necesitemos reaccionar con reglas de transparencia aún más efectivas, especialmente en el Parlamento Europeo, agregó. A inicios de diciembre, varias personas fueron detenidas en Bruselas, en relación con la investigación que se centra en las acciones de un país del Golfo, sospechoso de influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo, mediante el pago de importantes sumas de dinero, o la realización de importantes regalos. Entre los detenidos está la eurodiputada griega Eva Kaili, su pareja y asesor parlamentario, Francesco Giorgi, el exlegislador italiano de la Unión Europea, Pier Antonio Panzeri, y el director de una ONG salpicada por el escándalo, Niccolò Figa-Talamanca. En las redadas del 9 al 12 de diciembre, los investigadores registraron 19 casas y las oficinas del Parlamento Europeo. Durante el operativo policial llevado a cabo en Bruselas, se confiscaron 600.000 euros en efectivo, y se reporta que en la vivienda de la legisladora en la capital belga se encontraron varias bolsas llenas de dinero. Del desastre social de Estados Unidos, poco nuevo se puede decir, está a la vista del que quiera ver los vídeos en Internet. Todo esto no me cabe la menor duda que está relacionado directamente con la guerra de Ucrania, donde la OTAN salpicada por estos escándalos querrá taparlos con el ruido de la rusofobia y las bombas. Pero mucha gente empieza a despertar. Los lectores del francés Le Figaro, por ejemplo, aprobaron las palabras de Macron sobre Rusia, en un encendido debate. Macron dijo que si Ucrania se une a la OTAN, Rusia lo percibirá como algo conflictivo, y hizo hincapié en que duda del éxito de Kiev para unirse a la alianza. Al mismo tiempo, el presidente francés subrayó que la arquitectura de seguridad y estabilidad en Europa debería incluir garantías de seguridad también para Rusia. Y se ha dejado decir que personalmente no quiere que los chinos y los turcos negocien solos con Rusia. Los lectores de Le Figaro llamaron a las palabras de Macron el compromiso que estaban esperando. Más vale tarde que nunca. Hay esperanza de que se pueda evitar una tercera guerra mundial. Después de todo, a Rusia se le dio la palabra de no expandir la OTAN, y luego hubo más acuerdos en el espíritu de garantías de su seguridad. Y esta palabra se debe cumplir el acuerdo firmado, escribió uno de los lectores. Algunos han cuestionado si Estados Unidos comparte la posición de Macron. En su opinión, nadie escuchará al presidente de Francia si Estados Unidos quiere que Ucrania esté en la OTAN. Y otro agradeció la autocrítica de Macron, al admitir que después de todo, lo que sucedió entre Rusia y Occidente, solo los chinos y los turcos siguen siendo socios negociadores aceptables para los rusos, compartió su opinión el usuario. Por su parte en The National Interest, apareció un artículo que dice que Estados Unidos puede no recuperarse después de que Rusia y China ataquen al dólar, ya que Rusia y China intensificaron sus intentos de debilitar la influencia del dólar estadounidense. Y es posible que Estados Unidos no se recupere de sus golpes, según un artículo publicado en The National Interest. El artículo señala que la crisis ha dividido al mundo en tres campos: Estados Unidos y sus aliados, Rusia y China, y los países que se mantienen neutrales. Al mismo tiempo, el declive del poder estadounidense comenzó con las derrotas de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Al mismo tiempo, se están haciendo intentos para debilitar aún más la influencia de los Estados Unidos en el mundo, dice el material del artículo. Se enfatiza que el lugar central en estos eventos lo ocupa un intento de debilitar el dólar estadounidense, que en el artículo se denomina la parte vulnerable de los Estados Unidos. Y Rusia y China lo saben muy bien, lo que motiva a sus socios a reconsiderar su actitud hacia la moneda estadounidense. En particular, en junio de 2022, en la 14ª cumbre de los BRICS, la parte rusa propuso explorar la posibilidad de crear una nueva moneda que compitiera con el dólar. Además, los socios de China y Rusia utilizan cada vez más sus monedas nacionales en transacciones internacionales. Rusia ya ha hecho del yuan chino,
su moneda de reserva de facto. En agosto, Irán anunció que había comenzado a utilizar su moneda y los rublos rusos para comerciar con Rusia. El material señala que el yuan bien podría convertirse en una alternativa al dólar estadounidense en un mundo multipolar dentro de unos pocos años. Y esto supondrá un duro golpe para la economía estadounidense y la posición global de Estados Unidos. Es posible que Washington no pueda recuperarse de este golpe, dice el material. Teniendo en cuenta que la política de los propios Estados Unidos, que recurre activamente a las sanciones, bien puede conducir a este estado de cosas. Sería extraño creer que muchos estados no piensan ya en qué pasará si Washington decide que no le gusta la política de alguno de estos estados. Sobre la guerra, lo último y preocupante es que Polonia desplegó 22 aviones de combate en la frontera con Rusia. El comando de la Fuerza Aérea Polaca anunció que se decidió transferir 22 cazas de la Fuerza Aérea Nacional a las fronteras rusas. Los cazas fueron trasladados a la base aérea de Malbork, a unos 60 kilómetros de la frontera rusa, y esto se hizo sin motivo aparente, lo que no excluye posibles provocaciones tanto de la propia Polonia como de la OTAN en su conjunto. Según los datos disponibles para los periodistas de Avia.pro, 22 cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Polaca fueron trasladados desde la base aérea de Minsk-Mazowiecki a la base aérea de Malbork. No hay comentarios oficiales sobre los motivos de la transferencia de aviones de combate a las fronteras de Rusia. Sin embargo, todos estos son aviones de combate MiG-29, que se ubicaron anteriormente en el aeródromo de Minsk-Mazowiecki. Además de esto está la promesa personal de Putin de destruir los sistemas Patriot que Estados Unidos suministre a Ucrania. El presidente de Rusia comentó sobre las planeadas entregas de los equipos antiaéreos en un programa de televisión rusa. Rusia destruirá los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que Estados Unidos planea entregar a Ucrania, afirmó este domingo el presidente ruso Vladimir Putin. Por supuesto, los golpearemos, seguro al 100%. Contestó Putin a una pregunta al respecto durante una entrevista en el programa Moscú Kremlin Putin, del canal local Rossiya 1. El presidente ruso, Vladimir Putin, subrayando que el Patriot es un sistema bastante antiguo ante los S-300 de Rusia, afirmó que su país se siente seguro. Washington anunció el miércoles un nuevo paquete de asistencia militar para Kiev por valor de $1.850 millones, donde se incluirán las primeras entregas de los sistemas de defensa antiaérea Patriot. El jefe de Estado ruso indicó que el conflicto de Ucrania se basa en la política de los adversarios geopolíticos encaminada a desgarrar a Rusia, la Rusia histórica. Bajo el lema, divide y vencerás, siempre lo han intentado, y lo siguen intentando ahora. Pero nuestro objetivo es diferente, unir al pueblo ruso, declaró el mandatario. Además, al preguntarle si Rusia se acercaba a una línea peligrosa, Putin respondió, bueno, no creo que sea tan peligrosa. Creo que estamos actuando en la dirección correcta, estamos defendiendo nuestros intereses nacionales, los intereses de nuestros ciudadanos, y de nuestra gente. Y simplemente no tenemos otra opción que proteger a nuestros ciudadanos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.